primera escritura, mujeres, por favor, abran conmigo sus Biblias. También aprovechen para poner en silencio sus celulares. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Vamos. Primera Corintios capítulo 10, vamos a empezar leyendo del versículo 1. ¿Todos llegaron? Sí. Amén. Vamos a leer entonces. Dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¡Wow! Esa escritura está hablando de lo que pasó con los antepasados, el pueblo de Israel, los israelitas. Y el Antiguo Testamento, hermanas, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, nos sirve mucho como ejemplo. Todo lo que les ha pasado físicamente nos pasa hoy espiritualmente. Y eso es lo que el apóstol Pablo está comparando acá. Él está diciendo, ¿no? Está advirtiendo a los hermanos. O sea, hermanos, sepan, no quiero que desconozcan que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Los israelitas antes, ellos eran esclavos en Egipto, ¿cierto? Y Dios les envía a Moisés para sacarles del Egipto, y ellos cruzan el Mar Rojo y no llegan a la tierra prometida, sino que llegan al desierto, ¿ok? Esto representa a nosotras espiritualmente. Nosotras, que somos pueblo de Dios ahora, pero antes estábamos esclavas del pecado, amén. Dios envía a Jesucristo para salvarnos. Todas somos bautizadas. El bautismo significa atravesar el mar, pero no estamos en el cielo, ¿verdad? Estamos acá todavía en la tierra, y la tierra significa el desierto, y la tierra prometida de Canaán, donde ellos iban a entrar después, representa para nosotros los cielos. ¿Tiene sentido eso? Entonces acá está diciendo las escrituras que todos los israelitas que salieron de Egipto, todos ellos atravesaron el mar y todos estuvieron bajo la nube. En versículo 2 dice que todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse con Moisés, así como todas nosotras fuimos bautizadas para unirnos con Cristo Jesús. Amén. Acá dice que todos también comieron el mismo alimento espiritual, que es lo que tenemos hoy, la palabra de Dios. Amén. Y dice que tomaron de la misma bebida espiritual, que es el agua que salió de la roca, que para nosotros representa el Espíritu Santo. ¿Amén? Todos tenemos la misma Biblia, todos tenemos el mismo Espíritu, pero, versículo 5, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y no entraron en la tierra prometida. ¿Qué significa eso? Significa que aunque hemos sido bautizadas, aunque todas tenemos el alimento espiritual, aunque todas tenemos el Espíritu Santo, significa que la mayoría no va a entrar al cielo. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no agradaron a Dios como discípulos. Y eso es el tema de la prédica de hoy. Humildad para llegar al cielo. ¿Amén? Todas nosotras que fuimos bautizadas como discípulas, ya tenemos nuestro pase para llegar al cielo, ¿amén? Esa es una alegría, es una victoria. Pero si nosotras no tenemos humildad, no vamos a poder entrar. Vamos a desagradar a Dios como discípulas y vamos a quedar en la tierra, o sea, no ir al cielo, ir al infierno. Y eso nos debe a dar temor, hermanas. ¿Por qué? Porque no somos diferentes que esas personas. Tenemos las mismas debilidades, tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Y ellos han visto cosas increíbles que Dios ha hecho en sus vidas. Pero aún así, ellos no tuvieron humildad para poder entrar en la tierra prometida. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, y vamos a entender qué es orgullo, para que podamos aprender a ser humildes, ¿amén? Para que podamos entrar al cielo, no ser como la mayoría, pero realmente entrar, ¿amén?
Entonces, vamos a 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel está en el Antiguo Testamento. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a leer la historia del rey Saúl, que fue el primer rey del pueblo de Israel. 1 Samuel 15, versículo 1. Dice así: Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Vamos a parar acá. Acá Samuel era un profeta del Señor y él está hablando con Saúl. Y dice: Saúl, Dios te eligió. Tú fuiste elegido por el Señor para ser rey. Así como cada una de nosotras fuimos elegidas para ser discípulas. Amén. Amén. Y acá Dios le da un mandamiento bien directo, bien claro. Está diciendo: ¿sabes qué? Llegó el momento de castigar a este pueblo amalecita. ¿Por qué? Por sus pecados. Era un pueblo muy malo y Dios quería que todo el pueblo fuera destruido. Por eso que manda a Saúl con su ejército a destruir todo el pueblo. Vamos a ver qué pasa. Vamos a saltar al versículo 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron los mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de eso quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. ¡Wow! Acá vemos, mujeres, que Saúl obedeció, pero no totalmente. Él sí atacó al ejército amalecita, pero Dios había dicho que matara a todos. Pero él no mató a todos. Él dejó el rey Agag vivo y Dios dijo: mata a todos los animales, pero ellos preservaron las mejores ovejas, los terneros más gordos y todo lo que era de valor. Y vamos a ver qué pasa, versículo 10. La palabra del Señor vino a Samuel: Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana, muy temprano, se levantó y se fue a encontrarse con Saúl. Wow, vamos a parar acá. ¿Cuál fue el corazón, el sentimiento de Dios? Era como: wow, yo me arrepiento de haber elegido a Saúl. Yo me arrepiento de haber hecho a él rey porque él no me obedeció. Y Samuel va por orden del Señor. Samuel ora toda la noche, muy espiritual, y él va a hablar con Saúl para ayudar a Saúl a ver su corazón. Vamos a saltar un poquito al versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarle lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que él dice?
El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaran y les hice caso. ¡Wow! Esa escritura, hermanas, es muy triste en realidad, ¿no? Pero vamos a aprender de este ejemplo malo de Saúl para no ser como él, ¿amén? Para que podamos ser humildes. Y el primer punto para nosotras hoy es humildad para obedecer a Dios. Tenemos que entender de esa escritura que obediencia parcial es desobediencia total. Así Dios lo ve. Obediencia parcial es desobediencia total. Si tú obedeces la Biblia parcialmente, tú eres totalmente desobediente. Y tenemos que tener humildad para obedecer a Dios. Acá vemos que Saúl hizo las cosas no exactamente como Dios dijo, sino que él hizo como le pareció mejor. En el versículo 24, acá Saúl le cuenta a Samuel la razón, ¿no? En el versículo 24 dice, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Para entender un poco el contexto, hermanas, era muy común en aquel tiempo Dios mandar a su pueblo ir en guerras. Así como nosotras hoy estamos en guerra contra Satanás y contra el pecado, en aquel tiempo ellos guerreaban contra pueblos que Dios había dado muchas chances de arrepentirse, pero el pueblo insistía en su pecado, eran pueblos malvados, sacrificaban sus hijos en el fuego, eran perversos y Dios ya dijo basta, ¿no? Y usaba a Israel como instrumento de justicia. Y era muy común que Dios les mandara a destruir algunos pueblos, ¿no? Pero a veces Dios decía, destruyen todo, pero a veces Dios permitía que ellos se quedaran con el botín de guerra. Diferentemente de hoy, que podemos trabajar y tenemos un sueldo mensual o semanal, tenemos ahorros, en aquel tiempo los soldados no tenían una paga, no existía moneda. La forma que ellos recibían su paga era cuando ellos derrotaban a sus enemigos y se aposaban de sus pertenencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, podían matar toda una ciudad y agarrar sus ropas, agarrar su plata, sus joyas, su ganado. Y eso fue lo que Saúl hizo acá. Él tuvo miedo, según sus palabras, él tuvo miedo de los soldados. Los soldados dijeron, no, vamos a agarrar cosas para nosotros, sí. Esa será nuestra paga, lo que sé. Acá dice que Saúl se sintió intimidado y por eso permitió a los soldados a agarrar algunas cosas para ellos. Y ellos tuvieron una excusa, ¿no? No, es que vamos a ofrecer al Señor en Gilgal. Sí, pero cuando se ofrece sacrificios en la Biblia, las personas pueden comer de los sacrificios. No es solamente que van a llevar los mejores ovejas y vacas y lo van a quemar. No. Los sacrificios, ellos participaban comiendo también. Entonces, básicamente ellos querían comer, ¿no? Ellos querían aprovecharse. Pero ¿cuál es el punto para nosotros? Hermana, Saúl decidió seguir más sus emociones, sea de miedo o quizás sus deseos, su deseo de llenarse de la carne de estas vacas, más que la palabra de Dios. Él puso otra cosa antes que la Biblia y como consecuencia Dios se arrepintió de haberlo hecho rey y le quitó su reino. ¿Y sabe cómo Dios vio a Saúl? En el versículo 23 dice que lo vio con el pecado de rebeldía y lo pecado de arrogancia. Y acá Dios dice que esos pecados son horribles. Son como la adivinación y la idolatría. ¿Por qué Saúl fue rebelde? Porque él decidió hacer las cosas de su manera y no la manera de Dios. Amén. ¿Y qué es arrogancia? ¿Por qué Saúl fue arrogante? Porque él aún pensaba que su manera de actuar fue mejor o más adecuada en la situación de lo que dijo la palabra de Dios. Y eso, hermana, es lo que nos puede impedir de llegar al cielo. Tú, aún como una discípula salva, si tú tienes pecado de rebeldía o de arrogancia, no vas a entrar en la tierra prometida que es los cielos. ¿Y sabes qué? Dios puede incluso arrepentirse de habernos elegido. ¡Wow!
¿Por qué? Porque ponemos nosotros por encima de Dios y cuando hacemos eso no somos más discípulos de Jesús. Y quería hacer unas preguntas para reflexionar. ¿Tú crees que eres humilde para obedecer la palabra de Dios? ¿O tú obedeces más tus emociones? La Biblia es muy clara sobre confesar pecados, ¿sí o no? Pero muchas veces decimos que, yo no confesé por vergüenza. Eso es orgullo, eso es arrogancia. Es poner tu emoción antes de lo que Dios te manda hacer. ¿Amén? La Biblia es muy clara sobre evangelizar, ¿sí o no? Pero muchas veces no hacemos porque tenemos timidez o por egoísmo. Eso es rebeldía a los ojos de Dios. La Biblia es muy clara sobre no faltar a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Pero muchas veces dejamos el temor que tenemos a nuestras familias o dejamos ser influenciados por ellas y pecamos. Pero eso es orgullo. ¿Amén? La Biblia es muy clara sobre nuestra pureza, pero nos dejamos llevar por nuestros malos deseos. Entonces es muy importante, hermanas, entender este concepto, no pensar, esta hermana es débil, faltó a la iglesia porque, no sé, su familia le dijo que no vaya. Sí, está débil, pero tenemos que ver, eso es arrogancia, eso es rebeldía. Y muchas de nosotros acá pueden decir, sí, Carol, gracias por la prédica, pero yo sí sé que soy orgullosa. Yo sé, en mi pecado soy orgullosa. Pero eso parece que se quedó algo normal, ¿no? Es como que, yo soy, no sé, yo soy mamá, soy orgullosa. Es como que es un atributo tuyo ya. O sea, tenemos que ver eso como algo en serio. Como Dios veía. Dios estaba, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de haber hecho a Saúl rey. Y eso debe ser nuestro corazón, hermanas, de realmente ser humildes, independiente de cuál sea la instrucción, independiente si en nuestra mente hay algo que parece mejor. Como Saúl pensó, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Dios dijo, voy a matar todas las personas, pero el rey los voy a dejar vivo. ¿Por qué? Para crear amistades, ¿no? Para como, no sé, quizás cosas políticas. Y él pensó, bueno, vamos a matar todo, pero mejor para que los hombres estén calmados, le doy un poquito de vacas. O sea, aunque parezca mejor en tu mente, aunque tus emociones te quieran controlar, tenemos que ser humildes a la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro primer punto, hermanas, humildad para obedecer a Dios. Y recordar que obediencia parcial es desobediencia total. Yo tengo un desafío para ustedes. Mi desafío es ayunar y orar para ver en qué áreas de tu vida como discípula no estás obedeciendo a Dios totalmente. Hacer esta autoevaluación. Wow, ¿qué áreas yo he dejado mis emociones ganar? ¿En qué áreas yo he dejado lo que piensa mi familia ganar? Y tomar decisiones de arrepentirse. Amén. Felizmente, si estamos vivas hoy, es porque hay tiempo de cambiar. Amén. Dios aún no se arrepintió de nosotros, porque Él quiere que lleguemos al cielo. Amén. Y nuestro segundo punto, aún en esa escritura, es humildad para ser corregida. Humildad para ser corregida. Como discípulos, nuestro algo, como hemos visto, es tener humildad para no pecar. Amén. Humildad para obedecer a Dios. Pero obviamente que pecamos. Todas pecamos. Yo peco, ¿no? Tú pecas, nos pecamos. Podemos conjugar el verbo pecar, ¿no? Todas juntas. Y por eso que el segundo punto es súper importante, que es humildad para ser corregida. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe nuestra naturaleza rebelde y arrogancia. Y por eso que, aparte de salvarnos, nos dio el regalo del Espíritu Santo, que nos ayuda a arrepentirnos, amén. Pero también nos dio el regalo del reino de Dios. ¿Y para qué sirve el reino de Dios? Para ayudar unas a otras a ser humildes, ¿no? Para ayudar unas a otras a obedecer, para ayudar unas a otras a llegar al cielo. Por eso tenemos que tener mucha humildad para ser corregidas unas con las otras cuando tenemos la palabra, amén. Y Dios envió a Samuel para corregir a Saúl. Porque Dios pudiera ver, ¿sabes qué? Me arrepiento de Saúl, muere Saúl. No, o sea, Dios aún trató de ver su corazón. Dios aún trató de ayudarle. ¿Sabes qué? Samuel habla con Saúl. Pero acá vemos que Saúl, él fue bien difícil de ser corregido. No sé si ustedes notaron eso en el texto, ¿no? En versículo 13, cuando Samuel llega, Saúl le dije,
que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. O sea, él estaba muy engañado por su pecado, o quizás él estaba tratando de engañar a Samuel, de convencer que lo que él había hecho en realidad no era pecado. Pero Samuel, versículo 14, realmente, claramente le muestra que no. No le dices, pero si tú has obedecido, ¿por qué escucho bulla de animales vivos? O sea, tú no has matado todo, mira, acá los animales están vivos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Saúl? No, o sea, yo maté todos, solo son unos mejores, pero yo maté todos. Y Samuel tiene que reproducir la palabra de Dios, básicamente leer la escritura, pero Saúl, mira, Dios había dicho eso, y eso, tú no lo hiciste. Y Saúl insiste de nuevo, no, sí, yo he hecho. Y Samuel, ok, voy a tener que dar una profecía de Dios. Y él le dice, ok, ¿qué le agrada al Señor? ¿Sacrificios o obediencia? Y después de la tercera vez, Saúl realmente, ok, he pecado, pero él echa la culpa a los soldados. ¿Qué vemos acá, hermanas? Una forma de no actuar cuando somos corregidas, amén. Tenemos que ser humildes con la palabra de Dios. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 5, del 19 al 20. Santiago 5. Los últimos versículos de Santiago capítulo 5, versículo 19. Voy a esperar a todos llegar. Santiago 5, versículo 19, la Biblia dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¡Wow! Esa escritura es tan increíble porque obviamente Dios ya sabe que nos vamos a extraviar, ¿verdad? Pero Él está diciendo, el increíble es que otra persona te puede ayudar a volver a la verdad. ¿Y qué eso pasa? Cuando uno hace eso, dice que tú estás salvando a la persona de la muerte y sus pecados están siendo perdonados. Corregir a un hermano y a una hermana es un acto de amor. Por eso lo hacemos, ¿no? Porque es incómodo corregir, ¿verdad? Es como que, ay, voy a tener que decir eso, ay, no sé cómo decir, lloramos y todo. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque amamos a la otra persona, queremos salvarla del engaño de Satanás. Pero ¿sabes qué? Muchas nosotras cuando somos corregidas no vemos como un acto de amor, porque damos actitud a la persona que nos está corrigiendo. Somos como Saúl, como que no, pero eso no pasó. Ah, no, pero tú no me entiendes. Ah, no, pero tú no sabes. No, pero sí no hice lo correcto. No, pero fue solo esta vez. No está como que, wow, hermana, ¿sabes qué? Muchísimas gracias. No lo había visto. Gracias por mostrarme. Ahora entendí. Voy a cambiar para Dios. Eso debe ser nuestro corazón, amén. Tú quieres probar, ¿no? ¿Cómo saber si estás siendo humilde para corregir? Una persona humilde para ser corregida prioriza los tiempos de discipulado. ¿Has tenido discipulado con tu discipulador esta semana? Si no, tú has cambiado. Tenemos que tener tiempo de discipulado toda la semana. Tenemos que buscar a nuestra discipuladora, coordinar un horario fijo. Es algo que necesitamos anhelar. Es como que, wow, yo quiero que alguien me ayude a salvarme de la muerte. Amén. Número dos, siempre agradezca cuando alguien te corrija. Siempre, como que hermana, gracias. Muchas gracias por ayudarme a ver. Y número 3, toma responsabilidad de tus pecados. No echa la culpa en otras personas como lo ha hecho Saúl. Sí, los soldados le dijeron, pero él era el rey. Él tenía toda la autoridad. Fue su decisión rebelarse y ser arrogante contra Dios. Y mi desafío, ese segundo punto no es tú evaluarte si eres humilde para ser corregido. Pregunta, el desafío del punto 2 es pregunta a tu discipuladora si eres humilde o orgullosa cuando eres corregida. Y discipuladoras, digan la verdad, amén. y cuando tú escuches eso, sé humilde, amén. Es como que si tú preguntas, ok, voy a obedecer el reto de Carol. No sé, vamos a poner que Angelita me discipula.
Y yo digo, Angelita, yo soy humilde y orgullosa. Y Angelita me dice, Caro, ¿sabes qué? Tú eres orgullosita. No, Angelita, pero ¿cómo orgullosa? Yo te escucho, si tú me dices, o sea, comprueba, ¿no? Entonces, sí, escucha, sé humilde con lo que tu discipuladora te dice, amén. ¿Para qué? Para trabajar juntas, para crecer en humildad. Y yo quería levantar una hermana increíble que yo considero un ejemplo de humildad, que es Liz, amén. ¡Vamos, Liz! Yo tengo el privilegio de discipular a Liz. Y Liz es una mujer no tan mayor que yo, es súper joven, pero tiene más edad que yo. Ella tiene más años de casada que yo tengo con Danilo. Ella tiene hijos y yo no tengo, ¿no? Pero Liz, ella me deja enseñarle sobre su matrimonio. Y una vez le dije, Liz, ¿sabes qué? Hay algunas cosas que yo veo sobre los niños, pero no sé, me da como cosas decirte o decir a las hermanas porque yo no tengo hijos, ¿no? Entonces no sé cómo van a recibir. Y ella me dijo, no, Carolcita, dímelo todo, yo de verdad, yo quiero saber qué cosas puedo cambiar, porque a veces yo no veo, ¿no? Yo estoy tan acostumbrada, yo no veo. Si tú estás en mi casa, por favor, Carolcita, dime todo lo que tú ves que estoy actuando mal con mis hijos, con Omar. Y ¿sabes qué? Yo digo incluso a personas de mi familia que me corrijan, porque yo quiero ser mejor. Yo me quedo, wow, qué increíble el corazón de Liz. Y de verdad, hermanas, ver el cambio, ¿no? En su familia, ver el cambio en su matrimonio, ver el cambio en sus hijos, ¿no? Sus hijos están súper felices, súper amables, están creciendo. Entonces eso me anima mucho, ¿no? Y yo quiero animarles, hermanas, independiente de la discipuladora que Dios puso en tu vida. Puede ser que tú seas mamá y la discipuladora no es mamá. Puede ser que seas casada y la discipuladora es soltera. O puede ser lo que sea, pero no importa, porque nosotros no nos discipulamos con nuestras experiencias. Nosotros nos discipulamos con la palabra de Dios. Y eso debe tener autoridad, ¿amén? Amén. Y vamos a terminar con Santiago 1, ya que estamos ahí. Santiago 1, versículo 21. Santiago 1:21 dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¡Wow! Terminar con esta escritura me anima mucho, ¿no? Porque dice que tenemos que dejar toda inmundicia y maldad que abunda. Y acá, la Biblia está escrita a discípulos. Aún como discípulos podemos tener maldad e inmundicia en nuestras vidas que abundan. Pero la solución es que reciban con humildad la palabra que ya fue sembrada. Nosotras que fuimos bautizadas como discípulas, ya fuimos sembradas la palabra de Dios. Tenemos que ver la palabra de Dios con humildad. ¿Para qué? Para salvar nuestras vidas. Amén. Entonces, mujeres, vamos a decidir hoy ser humildes, tener humildad para llegar al cielo y para Dios sea la gloria. Amén. Amén.